Saludos, bendiciones nuevamente. Aquí continuamos con el tema de Efesios 4, 11 y 12. Por favor, nuestro hermano Santos nos puede leer. Estamos con el tema de los 5 ministerios. Para recordarles que cita los ministerios como apostolado, el apóstol, el profeta, evangelista, pastor y maestro. Aquí lo tengo. Dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es importante, le recomendamos escuchar la primera parte, esta la segunda parte, para que se pueda ir al hilo. Se puede seguir el hilo, no se pierda más bien el hilo. Y recordarles que en la primera parte explicamos que los 5 ministerios, lo que es apóstoles y profetas, son ministerios de fundamento, y ahora vamos a ver los ministerios de edificación. Estos de fundamento los podemos ver en Efesios 2.20, si hace el favor, ¿cierto? Efesios 2.20, y seguimos, continuaremos con los ministerios de edificación. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí la palabra nos cita que los ministerios de fundamento que están sobre la roca, la piedra angular que es Jesucristo, son el apostolado y el profeta. Hoy en día siguen vigentes ministerios, porque pueden haber dones como el de maestros, pastores y evangelistas. Hoy vamos a tocar evangelistas y hasta donde nos dé, seguidamente pastores. Nuestro hermano Saúl. Buenas tardes, Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición poder compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios. Como bien lo explicaba mi hermano Randall ahora, hay un fundamento. Yo, de profesión, mi hermano también somos constructores. Nosotros, cuando construimos una casa, un edificio, necesitamos primero que nada hacer los cimientos. Una vez que esos cimientos están ahí en el suelo, sobre ellos se edifica. Block, puede ser prefabricado, inclusive estructuralmente con hierro. Pero el fundamento queda ahí. Podemos edificar en cualquier material. Inclusive vos puedes cambiar la puerta de tu casa. Si al tiempo no te alcanzó el presupuesto y no te gustó, después la puedes cambiar. O el servicio sanitario se dañó, podemos cambiarlo. El cielo raso, la instalación eléctrica se puede restaurar. Una casa usted la puede restaurar completamente. Pero los cimientos no se tocan. Si los cimientos están malos, aunque las paredes sean de la mejor calidad y el mejor techo, si los cimientos no sirven, hay que demoler el edificio, la edificación. Entonces, tenemos claro que el fundamento, la piedra angular es Cristo, y que los profetas y apóstoles fueron los que dieron ese fundamento. Sobre ese fundamento se edifica. Edificaron todos los que han venido después de los apóstoles. Nosotros somos una generación 2000 años después de ellos. Y uno de los ministerios que son edificación, como una pared, como un techo después de un cimiento, es el evangelista. Definitivamente el Señor hizo toda una estrategia para que la iglesia creciera, para alcanzar almas. Pero más que un crecimiento numérico que Dios perseguía, era perdonar, limpiar, libertar, dar salvación a las almas, darle libertad al cautivo. Podemos ver que el Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio, si me ayuda mi hermano Randall con Lucas 4, 18 y 19, por favor. ¿Verdad? La forma en que el Señor inicia el ministerio es diciendo a lo que Él viene a este mundo. Se difiere mucho de algunos inclusive televangelistas y de algún evangelio que hemos podido ver.
difiere mucho de lo que Jesús vino a hacer. Entonces tenemos que tener cuidado, porque si nosotros somos captores, receptores de evangelistas de almas, las vamos a traer a Cristo. No las vamos a traer a una organización. Si yo quiero atraer, por ejemplo, en la política, adeptos para X partido, pues tengo que hacer estrategias para atraer esos adeptos a ese partido político con esa ideología. Si quiero atraer yo como constructor, hago un proyecto, necesito carpinteros, albañiles, entonces yo traeré a estas personas a mi proyecto para que hagan lo que mis clientes me dijeron y ya los planos dicen. El asunto también está en que si nosotros vamos a edificar iglesia, el evangelista tiene que llevar el mensaje de cristocéntrico. Es a Cristo, vamos a traerlos a Cristo. ¿Qué les vamos a dar? Eso es muy importante. Entonces el Señor define qué viene a hacer. Randall, ¿puedes leer? 4, 18 y 19. 4, 18 y 19, Lucas. Sí. Luego para ustedes: el Espíritu Santo del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bueno, aquí podemos ver que el Señor viene a hacer algo que no se está haciendo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que hubo resucitación de muertos a través de Elías y Eliseo, que inclusive los huesos de Eliseo hicieron resucitar a un muerto. Multiplicación de alimentos con Eliseo, inclusive una comida envenenada fue convertida en una comida sana a través de ese siervo Eliseo. También abrió el río para cruzar con el manto del profeta Elías. Nuestro amado hermano y siervo Moisés, ese siervo de Dios, abrió a través del Señor, abrió el mar en dos. Hubieron milagros extraordinarios, las plagas de Egipto, muchos milagros en el Antiguo Testamento, pero usted verá que en ninguno de esos se hizo liberación de demonios. No había liberación demoníaca. Por lo tanto, algunas personas que inclusive tienen problemas para entender por qué, si Dios existe y es tan bueno, por el que mandaba a matar y a eliminar pueblos, que algunos que inclusive agarran el ateísmo y se aferran ahí para pensar y poner en duda, decir que si Dios existe, ¿por qué permitía que ese Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios asesino? Un montón de cosas que dicen. Bueno, en aquel tiempo aquellos pueblos se propagaron de pecado, como Sodoma y Gomorra, de tal manera que si el Señor no erradica a esos pueblos en cuerpo y sangre, no se termina la propagación del pecado. Los bebés, desde que nacían, ya venían con la semilla de la maldad, del pecado, que esos, en algunos casos hay algunos pueblos que practicaban mucho, toda la brujería, la idolatría, tiraban sus hijos al fuego, practicaban el zanjarse, homosexualidad, prostitución, muchas cosas de estas que el Señor quería erradicar de la tierra. Entonces, la forma era eliminando al cuerpo potencialmente, aún siendo un niño que potencialmente podía llegar a ser una persona de maldad. Entonces estos niños iban al cielo porque iban sin pecado. Viéndolo bien, más bien el Señor los salvaba de que no crecieran y fuesen unos perdidos. Pero en el Señor Jesús viene la dispensación de la gracia, donde podemos acceder a un cambio, donde una persona que es asesino puede dejar de serlo y puede ser libre de eso. Donde una persona que es ladrón puede llegar a restaurarse, a regenerarse, un alcohólico, un homosexual, una lesbiana, un adúltero, un mentiroso, un promiscuo, una promiscua puede llegar a liberarse. Esa es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Vino Cristo a hacer esa obra. Jamás vino Cristo a hacer un sacrificio en la cruz del Calvario y a morir y a sufrir
una muerte tan terrible, a bajar del cielo y dejar de todos sus todas sus comodidades y lo que podrá tener un Dios. Si aquí hay magnates que sienten que tienen el cielo por el dinero que tienen, no me imagino lo que dejó el Señor para venir aquí. Y que el Señor Jesús hiciera todo eso para que lo aceptara el mundo, para que el mundo estuviera contento con Él, porque Él venía a establecerse a este mundo. Hermanos santos, ¿me puede leer Filipenses 3:20, por favor? Claro que sí, hermano. Gracias. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía, hermanos santos? En el cielo, en los cielos. Ok. ¿Usted cree que el Señor Jesús vino a esta tierra a morir para que Él fuese aceptado? Para que Él pudiera integrarse a la sociedad, para que el mundo, Él pudiera ser parte del mundo. ¿O vino a que las personas pudieran ser ciudadanos de su mundo? Él vino para que nosotros pudiéramos ser ciudadanos del reino de los cielos. Ok. Ahora, erróneamente algunos dicen que el Señor vino a establecer un reino aquí. Hermano Randall, ¿qué dice la palabra en Juan 18:36? Mi reino es de este mundo, porque si fuese de este mundo, vendrían mis libertadores y me liberarían. Pero repito, mi reino no es de acá, no es de esta tierra. Ok, entonces, hermanos, les pregunto a ustedes aquí que participen. Hasta el momento, en la introducción que he hecho, ¿vino Jesús a morir a esta tierra para ajustarse a las reglas de este mundo? ¿O a qué vino? Él vino a este mundo a revocar lo que había pasado con Adán, con el primer hombre. Por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la misericordia, entró la vida. Entonces entendemos que el primer evangelista es Juan el Bautista, que anunciaba. El evangelista recoge la cosecha, es el que sale a recoger. El evangelista es el que sale, ¿verdad?, a anunciar las virtudes de aquel, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que el sacrificio en la cruz, ¿para qué fue? Él sale, esa es la misión, recoger. Es el campesino que sale a recoger las manzanas que ya están en su punto, que sale a recoger el arroz, que sale a recoger el maíz, sale a cosechar. De hecho, hermanos, que si el mensaje de Jesús, o si la meta hubiera sido para venir a ser parte de este mundo, no hubiera predicado mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Hubiera predicado, en vez de hacer tesoros en los cielos, quisiéramos tesoros en la tierra. Y qué curioso que hoy en día no se enseña que tengamos tesoros en los cielos, sino que hagamos tesoros en la tierra y que arrebatemos los tesoros de los cielos para este mundo. Mi hermano, la tentación de Cristo, donde le contesta a Satanás, le ofrece los reinos de este mundo, me lo busca, por favor. Si realmente Jesús hubiese hecho una campaña para que el mundo lo aceptara y que esa fuese su misión, me parece una locura venir a morir a un mundo para ser parte del mundo cuando usted es el dueño, cuando usted es el creador. Cuando Satanás le hace la tentación, ¿verdad?, en el desierto, los 40 días, hermano santo nos está yendo con esa cita. Mateo 4. Hay un aporte que quisiera hacer. Ok, mientras buscamos ese. En Hechos 21:8 vemos cómo se nombra a un diácono, a uno que decía diácono, evangelista. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él, era uno de los siete,
Entonces entendemos que Felipe fue un diácono, pero fue nombrado evangelista, como un ministerio. Amén. Claro, puede haber un pastor que tenga, o sea, ha sido llamado a ser pastoreado, Pastor, y puede pastor. tener, ¿verdad?, un don de evangelista. Inclusive puede tener dos ministerios, ¿verdad? Que tremendo esto. Puede ser un evangelista Y pastor. y pastor, o puede ser pastor y maestro, ¿verdad? O puede tener un don de maestro, que no es lo mismo que tener un ministerio maestro, ya es muy diferente. Esto es muy importante porque hoy en día se está enseñando el famoso ministerio quíntuple. De hecho, ya en la zona donde yo vivo hay un apóstol que dice que él tiene los 5 ministerios, que tiene 25 años de ejercer los 5 ministerios. Pero ¿Cómo hacemos si los primeros 2 son fundamentos y ya los fundamentos están bajo el suelo y sobre él se edifica? no, pero no solamente eso, que si fuera así Jesús hubiera dicho que solo vengan apóstoles y que no vengan demás, porque trabajan en los 5. Tengo aquí, volviendo al punto de Mateo, no sé si quiere que él conteste o el pasaje Ok, específico. lo que quiero, hermano, es que me lea el 8. Ok. Dice así: otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Hasta ahí vamos a leer en ese momento. O sea, quiere decir que si alguien quiere entrar a dominar el mundo, a tener riquezas de este mundo, a ser importante para este mundo, famoso para este mundo, ¿cuál es la puerta? Aquí la está diciendo. ¿Quién es la puerta para entrar a este mundo? Satanás. ¿Quién es la puerta para entrar al reino de los cielos? Jesucristo. Eso es muy importante, establecer que este reino, que muchos quieren establecer el reino aquí, sinceramente, la puerta para establecer el reino aquí es Satanás, para tener la fama, las riquezas de este mundo. Eso, o sea, Jesús dejó claro: no, yo no vengo por este mundo, no vengo para tener riquezas y fama en este mundo. Si yo, ok, inmediatamente, si él hubiera venido con ese propósito, ahí estaba la oportunidad, habiéndose sometido a Satanás. Pero es que es el Hijo de Dios, y el que se tiene que someter a él es el Satanás. ¿Qué dice el 10, hermano? Verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces, ¿qué queda aquí, hermanos? Nosotros nos está diciendo que nada más, porque tenemos que ser imitadores de Cristo. Nosotros, al único que hemos de seguir y obedecer, y como ejemplo, seguir sus pasos, es a Jesús. Y si Él dice que es la palabra de Dios, Él contestó con la palabra de Dios, porque dice, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El Señor, si el Señor Jesús se sujetó a ese versículo, a esa palabra, de servirle al Señor, de adorar solo al Padre, ¿quiénes somos nosotros para no hacer eso? ¿Cuántos cristianos se ponen hasta apodos para cumplir un mensaje evangelístico? Hasta apodos, ¿verdad? Y decir, yo soy profeta tal, apóstol del trueno, Profeta fuego. profeta de la fogata, o no sé, lo que sea. Entonces, queremos que este mundo nos reconozca. Yo creo que vienen personas con carencias desde su infancia, que fueron maltratados. Yo pasé una infancia difícil. Pero cuando uno viene y entrega todo eso a Cristo y le pide perdón al Señor, y que el Señor lo perdone a uno, y uno perdona a aquellos que lo lastimaron, uno es libre. Y uno se somete a ese Rey y no anda buscando cómo levantar su ego, cómo ser importante. Porque para poder ser un evangelista tenemos que entender toda esta base que estamos tocando. ¿A qué vino Jesús? Si realmente nuestro Señor vino a conquistar este mundo, vino a someterse a este mundo, vino a ofrecernos que aunque estemos en este mundo, hay otra opción. Ese es el Evangelio.
Ese es el evangelio, es la esencia del evangelio. Y cuando el enemigo le propone todos los reinos de este mundo, y sepa que cuando dice todos los reinos de este mundo, está hablando de sus lujos, placeres, deleites, riquezas, jacuzzis, cadenas de oro, promiscuidad, poder. Vemos un hombre que ahorita puede dar una orden de mandar 60 misiles y que amanezcan muertos 20,000 personas. Ellos anhelan eso. Hay otros que lo que anhelan es reconocimiento, entonces son cantantes, pero hay algunos, por alguna razón, ¿ve? Y su sensibilidad con Dios pues, les atrae, pero vienen con esa carencia. Y ven en el Evangelio un lugar donde suplir sus carencias y se ponen apodos y nombramientos y misterios que Dios no puso, que Dios nos llamó, no los ha llamado. Eso para introducir es muy claro. ¿Algo que aporten, hermanos? Sí, yo quería aportar algo sobre evangelista. Vamos a Timoteo 4, 2 Timoteo 4, 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra evangelista, cumple tu ministerio. Es un cumplimiento. Ve y haz lo que te enviaron a hacer. Éfeso estaba muy duro, estaba fuerte. Pero vemos que Timoteo también tenía el ministerio de misionero, pastor, era un hombre completo y evangelista. Interesante, o sea, haz obra de evangelista. El evangelista puede tomar, como nos explicaba ahora un hermano Jorge, que es un hombre, Dios lo usa bastante, de que usted puede agarrar cualquier versículo de la Biblia, así es de Génesis hasta Apocalipsis, y terminar hablando de Cristo. No es que hay 10, 15 versículos o 30 para evangelizar, es que el evangelista usa toda la Biblia. Lo podemos ver en Felipe y el etíope. Eso está en Hechos 8, del 26 al 40, todos esos versículos para que lo estudien en casa. En ese momento que Felipe es teletransportado, porque en ese tiempo no habían aviones como ahora y todo eso, es transportado por el Espíritu Santo y puesto donde está ese hombre, el etíope, el eunuco, leyendo las escrituras, pero el hombre está que no entiende. Y entonces este hermano Felipe le habla y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces Felipe le explica el Evangelio desde el Antiguo Testamento y él está leyendo sobre el profeta Elías, donde hablaba de Cristo, ¿verdad? Isaías 53, todo eso sobre él. Y entonces él explica y el etíope entiende y le dice, quiero ser bautizado ya. Y se baja el carro, lo bautiza y el hermano es desaparecido. En ningún momento puede leer usted, cuando lea esto en casa, porque estos son tiempos limitados, pero usted tiene que fortalecer su estudio a través de la dedicación personal en la palabra. Y entonces el hermano en ningún momento le pidió una ofrenda, a pesar de que los eunucos eran muy ricos y manejaban mucho dinero porque estaban a cargo de los reyes. Y este eunuco en ningún momento le dijo él, mira, yo necesito irme de aquí porque el Señor me mandó volando, ahora no sé ni cómo regresarme. No le pidió nada. Le dio el mensaje, lo bautizó y se fue. El evangelista agarró del Antiguo Testamento y le habló de Cristo. Tenemos que entender, hermanos, que no existía el Nuevo Testamento porque se estaba escribiendo con ellos. Ellos se evangelizaron con el Antiguo Testamento, de ahí que lo que nuestro hermano Jorge nos dice es válido, de que se puede usar cualquier versículo de la Biblia para evangelizar. Eso hace el evangelista, ¿verdad? Entonces, teniendo claro que el Señor no vino a establecer un reino aquí, no vino a la cruz a morir para que el mundo lo aceptara y que es que yo quiero que el mundo me acepte porque allá mi tata muy duro en el cielo. No. Él vino con un propósito, a hacernos partícipes del reino de los cielos y, como explicaba el hermano Randall ahora, a eliminar la maldición que fue a través de Adán para nosotros. Correcto, hermano. De hecho, a veces la gente presenta un Jesús endeble, un Jesús pobre, un Jesús que está, por favor, acéptame. Como esa calcomanía que andan en los carros así, que usa Cristo derrotado, ¿verdad? Exactamente, y
De hecho, la forma incluso como se evangeliza y se presenta el evangelio, en mi opinión personal, y yo lo he dicho, yo estoy en contra cuando llegan y te dicen, te van a presentar el evangelio. ¿Sabías que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? Cuando justamente esa persona va camino al infierno por ser inconversa. Entonces yo creo que llegar a una persona y decirle que va camino al infierno, ¿sabías que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? No es bíblico. Porque lo correcto sería primero hablarle, evangelizarla. Y me parece correcto el comentario que dice el hermano Jorge, porque podemos aprender que incluso evangelizar con los 10 mandamientos es algo muy bonito, porque usted cuando le presenta los 10 mandamientos, usted por lo general cuando va a evangelizar, mucha gente yo soy muy bueno y ponen excusas. Y en el momento que usted evangeliza con los 10 mandamientos, la persona no tiene excusa. Y si usted le evangeliza con los 10 mandamientos, se va a dar cuenta que no hay un plan maravilloso para ir a nadie a menos que venga Cristo. Ya cuando viene a Cristo, como dice un dicho, son otros 100 pesos. Pero antes de venir a Cristo, esa persona no tiene un plan maravilloso para su vida. Va de picada al infierno. Entonces, en eso hay que tener cuidado incluso cuando se presenta el evangelio. El problema del evangelio, yo he escuchado a algunos teleevangelistas, he escuchado a algunos evangelistas que no están usando la Biblia. Por eso les explicaba antes. Si usted hace un grupo afín, las personas que vienen a ese grupo afín tienen que saber de lo que usted está contratando. Yo no puedo traer albañiles a que hagan un trabajo eléctrico. Entonces, si yo estoy haciendo una iglesia cristocéntrica de Cristo, tengo que usar la palabra de Dios y tengo que anunciar a Cristo. Pero ¿qué he escuchado yo a estas personas? Si usted quiere ser bendecido, tiene que ser como yo. Yo tengo unción, yo tengo poder. Si usted cree y tiene fe y siembra en mi ministerio y pacta en mi ministerio, Dios le va a traer el milagro que usted quiere. Una señora vecina de Los Atillos estaba escuchando televisión y su hijo estaba con cáncer. Y oyó decir a uno de estos teleevangelistas que el Señor le hablaba en ese momento y le mostraba que todos aquellos que pactaran, no me acuerdo si eran con $100 mensuales, la cantidad no recuerdo ahorita, Dios le iba a sanar a esa persona que tenía cáncer. Imagínense cuántas personas que tienen un familiar con cáncer o que tienen cáncer están viendo en ese momento una señal satelital de televisión, ¿verdad? Entonces es un alcance muy grande. Una de las personas que fue alcanzada con esa señal fue esta persona, y ella tenía un hijo con cáncer, y ella inmediatamente se hincó, hizo la oración que solicitaron en la televisión, y que Dios le iba a sanar a su hijo, que esto. Ella llamó a la televisión y la atendieron, y ella comenzó a dar el dinero fielmente. Cuando era una mensualidad que ella tenía que dar durante un tiempo, y cuando llegó en una de esas el cobrador, ella le dijo al cobrador, dice, ¿cómo me va a venir usted a cobrar a mí si yo acabo de enterrar a mi hijo y yo pacté y Dios me falló? Y así estuvo años hasta que mi hermano Randall habló con ella y le explicó que Dios no la engañó, que Dios no le prometió eso. Eso fue en la desesperación y en la oportunidad que estas personas ven en la necesidad de los demás, porque ven una oportunidad en la necesidad de los demás para poder saciar sus apetitos. Muy fácil decirle a usted, sea usted como yo, que ando en un Mercedes-Benz, por cierto no lo tengo, es un ejemplo, que vivo en un castillo, que yo soy hijo del rey, a mí me invitan a predicar, a mí me invitan, me quieren en un lugar, me pagan primera clase y hotel 5 estrellas, porque soy un hijo del rey. ¿Y qué hacemos con Jesús? Que dormía en cuevas, en el suelo, que no tenía ni almohada, dice que no tenía ni donde su casa recostar. Entonces el Señor fue el mayor fracasado, fue un fiasco. Entonces, ¿para qué predican de Jesús si fue un fracasado según ellos? Ese es el problema. Y qué importante, porque sinceramente, yendo lo que se está diciendo, Jesús y Pablo fue el segundo más grande fracasado que ha habido si lo comparamos a lo que están enseñando hoy en día. Y vemos a los famosos evangelistas
Vemos que Pablo era un hombre fracasado a la par de ellos. Sí, correcto. Fue apedreado, azotado. Sí, alguien está mal aquí. ¿Usted cree que el apóstol Pablo estaba equivocado? Dios, da temor pensarlo. ¿Verdad? Qué terrible, ¿ah? Es una soberana irreverencia. Ahora, no podemos pensar que, porque yo conozco gente noble, gente empresaria o gente que ha estudiado una carrera que le dan una buena remuneración mensual y tienen carros de lujo. Pero no quiere decir que una persona que ande con eso, ¿verdad?, está mal. No, jamás. Estamos hablando de que, ¿por qué yo, como evangelista, me merezco todas estas cosas que salgan de sus bolsillos, ¿verdad? Y por qué Dios está en el compromiso de responderle esos pactos, esas cuestiones, esos pedidos tan raros a esta persona? No, si mi hijo tal lo está prometiendo, tiene que darlo. Entonces, el evangelista trae la misericordia de Cristo. Amén. Hemos escuchado la exposición, la parte del evangelista es muy rica, es demasiado que hablar, pero vamos a tratar de abarcar otro punto, es el pastor esta tarde. Y vamos a 1 Pedro 2.25. 1 Pedro 2.25. Dice así: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El pastor y obispo de nuestras almas es Jesús. Hay un pastor que tenemos y hay un ministerio que ha dado, pero el pastor de pastores, el príncipe de los pastores es Jesús. Y de aquí se deriva el llamado, el ministerio y la responsabilidad de cada pastor, entendiendo que esa alma que tiene ahí, el pastor de esa alma, el que pagó en la cruz con su sangre, es Jesús. Siempre. Como tenemos para atrás unas páginas en Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Dice así Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Gloria a Dios. Aquí vamos estructurando el ministerio pastoral, que tenemos el más vivo ejemplo, Jesús. Se dio, el buen pastor su vida da por las ovejas, las da por las ovejas, las dio y permanece atento, alerta a las ovejas. Y eso lo podemos ver en 1 Timoteo, si es tan amable, 1 Timoteo 3, 1 al 7. Tres, 1 al 7. Requisitos de los obispos. Obispos, ahí dice requisito de los obispos. Ok, requisitos de los obispos. Ya. 1 Timoteo 3, versículo del 1 al 7. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Aquí la palabra obispo la podemos ver, episcopus, eso es un verbo griego, procede del griego, que quiere decir supervisor, superintendente, guardián, inspector. Eso es el obispo, el pastor. Pero ahorita, en esta explicación que vamos a dar, vamos a respaldar con otro pasaje que tiene que ser por un llamado. Estos requisitos son para el que ha sido llamado. No es para cualquiera que lo desea y va y hace una carrera de estudio. Aquí queremos hacer valer que es importante estudiar. Pero la preparación no te hace pastor, te hace pastor el llamado. Amén. No es estimamos prepararte. Si Dios te llamó, prepárate para lo que Dios te llamó. Y es bueno cualquiera que quiera estudiar teología y estudiar
y conocer de Dios, pero siempre entendiendo que debe esperar cuál ha sido su llamado, a que Dios lo llamó. Hermano, y también pienso, a como sea el caso, cuando uno, bueno, Dios puede usar una persona para una palabra, que le digan, hermano, usted va a ser pastor. Mucha gente comete el error de que se tira una hoja pastoral y se pone pastor fulano de tal, sin tan siquiera prepararse. Entonces creo que también es necesario que, si usted tiene el llamado, prepararse. Correcto. Y no tirarse solito. Es importante, ¿verdad?, esa observación, porque podemos coger una analogía del rey David, cuando es ungido rey, siendo prácticamente un muchacho, un chiquillo. Sin embargo, él, sabiendo que Dios lo había ungido, nunca atentó ni apresuró ser rey, porque él entendió que Dios lo puso a Saúl, usted lo puso, usted lo quita. Y así eso le hizo a él llevar etapas de formación. 17 años pasaron desde que fue ungido por Samuel como rey hasta que se cumplió de que empezó a ejercer como rey. Muy importante lo que estamos oyendo, o sea, es importante este punto rescatable. Si Dios te llamó, no salir en carrera, te preparas y te fijas si tienes tanto requisitos como cualidades. Vamos a leerlos. Palabra fiel. Ahora, esto de obispo también tiene un sustantivo, este verbo, poimen, pastor. Está el verbo y el sustantivo griego. Y entonces entendemos que son requisitos para intendentes, supervisores, obispos, pastores, que están sobre varias grey o sobre una grey. Es importante. Y ahora, pastor, ¿qué significa el poimen? El pastor quiere decir, dice, guardador o protector de rebaño. Esa es la actividad. Un guardián. Es un guardián, exactamente, es un guardián del rebaño. Y entonces, esa función tan importante del pastor es la que toma Dios por medio del Espíritu Santo para ponerla como ejemplo para nosotros, ¿verdad? El verso 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, que es todo lo que hemos explicado, buena obra desea. Estamos hablando porque ha sido llamado. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, y aquí marido de una sola mujer es un requisito. Pero aquí vienen cualidades: sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. O sea, lo ideal es que tenga también cualidades aparte de requisitos cumplidos. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. El problema con todo lo que sea ahorita es que si no respetamos estos requisitos, ¿verdad?, que habla aquí la palabra de Dios, vemos lo que ha pasado hoy en día, que muchos pastorean por el salario, y peor aún, por lo que puede trasquilar a las ovejas. Eso no quiere decir que un ministerio tan precioso que consta en las Sagradas Escrituras, en los pergaminos originales, sea mentira. Puede haber 1.000.000 de mentiras sobre una verdad, pero la verdad no va a dejar de ser mentira no va a dejar de ser verdad. Perdón, no va a dejar de ser verdad porque no. hay un montón de mentiras. Nosotros podemos decir, ok, el hermano Santos tiene la camisa blanca y todos los que nos ven, 1.000 dicen es blanca. Por más que digan es blanca, seguirá siendo verde. Entonces, la mentira, por más que se multiplique, no puede prevalecer sobre la verdad. La verdad es una. Entonces, aunque haya millones de pastores mentirosos, falsos, que ni siquiera han sido llamados, algunos apóstatas que se salieron del fundamento por avaros o por codiciosos, no desestiman ni anulan un ministerio sagrado y citado y nombrado por las Sagradas Escrituras, revelado por el Espíritu Santo en el corazón de Dios. 4. Que gobierne bien su casa, requisito, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, que debe gobernar bien su casa, debe ser un buen sacerdote en su casa, manejar bien su hogar. Amén. Tener el orden en su casa. Y eso no quiere decir que si un hijo se porta mal, ya dejó ser pastor, porque hay que estudiar esas situaciones. No queremos decir hoy, con lo que se está hablando acá, que el que tiene un hijo que falló, ya no puede ser pastor. Eso se tendrá que ver individualmente y se analiza con justo juicio. 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia del Señor? O sea,
Ahí se tendrá que valorar si es que no sabe conducir su casa, si es que no tiene la autoridad, si es que es un Acab y Jezabel se levantó o X. Pero ya eso es una valoración individual de cada caso. Porque no podemos hablar aquí de una generalidad, sino que la palabra de Dios está hablando de condiciones, de requisitos. No, 6. No neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. El problema es que si no te preparas cuando se hizo el llamado, el neófito es una persona ignorante, una persona que no está preparada, que no conoce. Entonces, debemos de cultivar el aprendizaje. El Espíritu Santo da pie a sabiduría, usted la pide. Estudie la palabra, haga cursos, busque. Hay muchas misiones, hay denominaciones que dan preparaciones. Hay institutos, hay muchas formas, hay internet, de la forma correcta que te guíen, que te instruyan. Hay discipulados importantes, hay formación, hay doctrina primaria, doctrina secundaria, debemos entender la doctrina de la salvación, la doctrina de la cruz, los sacramentos que tiene la iglesia, la Santa Cena, el bautismo. Debemos de manejar todo esto, debemos de prepararnos, no ser ignorantes, porque la palabra de Dios cita el cuidado que tiene que tener el obispo, y ahorita lo vamos a ver. Y para eso, mientras yo voy terminando de explicar, yo le voy a pedir al hermano Saúl Vargas, mi hermano, que es obvio, es mi hermano, ¿verdad? Se parece, que vaya a Hechos 20, capítulo 28, por favor. Hermano, aquí quiero aportar, me gusta el comentario que trae mi Biblia de estudio en lo que es el neófito. Dice, encargar a un recién convertido o a alguien muy joven de ejercer una función de liderazgo equivale a tentarlo para caer en el orgullo. Imagínense, en la soberbia y en el orgullo. El problema es esto, que es un ministerio que está a cargo de un rebaño. Y ahí hay un grave problema. Esta persona no solo se va a afectar a sí misma, sino que va a transmitir su error, ¿verdad?, su pecado, su condición, a contaminar al rebaño. Y eso es muy delicado. ¿Tiene Hechos 28? Yo le aviso. Tengo Hechos 20, 28. Correcto, gracias. Dice así el 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Tiene que tener la condición el pastor, que cuando vienen personas a consejería, o cuando hay hermanos que están mal, ya sea porque le buscan al pastor, o porque el pastor tiene que exhortar, no tenga problemas de conciencia y menos de testimonio que le reclamen que hay algo que usted no está haciendo y usted dice y no hace, como Mateo 3, 23, 3. Como hizo Jesús, todo lo que dicen, hacerlo, pero no hacer lo que dicen, lo que hacen, porque dicen y no hacen. Entonces, entendemos la importancia de serlo y parecerlo como siervos de Dios. Esa es la importancia. Y para confirmar que esto es un llamado y que hay que tener un cuidado muy sacro, vamos a leer Hechos 20, del 28 al 30, si me hace el favor, Saúl. Leo Hechos 20, 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Hacemos un punto ahí. Porque el Espíritu Santo ha puesto como episcopos, como obispos, como pastores, como centinelas, como guías, como guardianes, como supervisores. Ha sido el Espíritu Santo. Ahí queda claro que es el Espíritu Santo por un llamado. No viene un hombre y te dice vas a ser pastor, sino que el Espíritu Santo ha inducido todo, ha sido todo encauzado. Amén, así es. El siguiente, el 29. Para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Oiga, ganó por su propia sangre, es un precio de sangre. No somos los dueños, o el pastor, o nadie es el dueño de la iglesia. La iglesia no le pertenece a ningún hombre, a ningún pastor. Es un administrador, es un pastor, pero tiene el príncipe de los pastores, tiene a Jesús por encima. Y saber que ese precio lo pagó él y no es nuestro. Somos administradores por llamar. Porque yo sé que después de mi partida, verso 29, entrarán en medio de vosotros los rapaces, que no perdonarán al rebaño. Estamos viendo aquí que después de la partida del apóstol está advirtiendo, está haciendo una señalización muy importante. Después de la partida entrarán
¿Qué dice que entrarán? Lobos rapaces. Entonces el lobo rapaz no es aquel galán guapo que llegó y peligran todas las chiquillas de la iglesia. O no es aquella dama atrevida, mal portada que viene y a poner en riesgo a todos los varones. No. Eso es lo que pensábamos antes. Ni tampoco es el que está hablando mentira fuera de la iglesia. El lobo rapaz está sentado en la banca a la par tuya, o puede estar en un grupo de hogar, en un grupo de oración, un grupo de estudio bíblico, o puede estar en el altar con una Biblia predicando como pastor. Ese es el peligro. El peligro, ¿por qué dice? ¿Y por qué lo digo eso? Vamos a escuchar por qué el lobo rapaz está dentro. El 30. Verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Esa es la apostasía, que en otros episodios que se han grabado anteriormente, o que les recomendamos para que puedan entender ese contexto de lo que estaba hablando, entrarán en medio de vosotros. El lobo rapaz está allí en la iglesia. Se levantarán, porque no se entrarán, se levantarán dentro de la iglesia. Y vendrán por los discípulos, no solo por el rebaño, por las hojitas nuevas que los evangelistas en ministerios han recogido ese fruto, esa cosecha, sino que también vienen por discípulos que se están formando, ya los que están madurando. Ese es el peligro. Le voy a pedir al hermano Santos que nos lea, que vaya por favor a San Juan 21, verso 15 en adelante. Es tan amable. Dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Aquí le hace la primera pregunta a Jesús, pero es le pregunta en el verbo griego que sale ahí, es el agapao, el verbo agapao. Ese verbo agapao es amar, un amor supremo y ardiente. Entonces Jesús le dice: ¿tienes un amor supremo, un amor ardiente, un amor agapao? ¿Qué contesta Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ya le contestó, porque si tenemos un amor agapao, ardiente, ferviente, leal. En el original él aquí le respondió con un amor fileo. Sí, el original. El original, él contesta. No, está Jesús preguntando con amor agapeo. Y él contesta con amor fileo, Ajá. que es el amor de la lealtad, ¿verdad? Es un amor ya diferente, un amor de familia, un amor ya entrañable. Entonces le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces ahí le vuelve a contestar con un amor agapao, y él le vuelve a contar con un amor fileo, que es un amor de familia, de amigo, de lealtad. Él pregunta Y con amor Jesús agape. pregunta con amor agapeo, que es el amor ardiente. Por eso hay que entender por qué le preguntó 3 veces. Y él le preguntaba con un amor ardiente, Jesús, y él le contestaba con un amor filial, leal, ¿verdad? De amigo. Y la tercera vez, Pedro le respondió, en la segunda le respondió: Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas, la explicación que usted dio. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ahí es Jesús el que entonces le dice de un amor filial. Entonces, si vas a ser fiel, vas a ser leal, vas a ser amigo, vas a ser hermano. Y ahí Pedro se ve confrontado con su orgullo, con su vanidad, con todo lo que pasó antes, que vino y contestó deprisa, pero ya con una convicción, ya con arrepentimiento y con un perdón. Entonces ya esto Jesús lo hace para que Pedro aprenda, y para que aprendamos Pedro, aprenda Randall, aprenda Santos y aprenda Saúl. O sea, no era avergonzándolo. Y Pedro, ya golpeado, contesta. ¿Qué contesta Pedro? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús dijo: apacienta mis ovejas. Entonces es importante que para apacentar las ovejas debemos de tener un amor agapao y un amor fileo. Debemos ser ardientes, debemos amar apasionadamente la obra de Dios. Tenemos que amar nuestro llamado, amar al Señor. Pero entonces los amigos,
La grey, ese amor filial hacia la grey. Debemos de completarlo. Y eso se da solo con un llamado por el don del Espíritu Santo, nada más. Amados hermanos, sabemos que este tema es vasto y no es nuestra intención que hoy quedara claro, sino nuestra intención es inquietar a que usted estudie, a que usted se vaya a las Sagradas Escrituras y usted con tiempo, todos estos versículos que hemos dado, lo que hemos hablado, usted lo estudie y profundice y se vaya más allá y camine la milla extra. Quiero hacer un aporte, mi hermano, para este tema del pastor. Bueno, desde la perspectiva que lo viví, muchas veces se nos ha enseñado, hoy en día, estas nuevas enseñanzas, que el apostolado por profeta es el ministerio máximo, el apostolado es el ministerio más carga, el mejor de todos. Yo pensé eso muchas veces, hasta que me tocó pastorear. Y puedo decirles que el ministerio más sufrido, el ministerio más difícil, es el ser pastor. Porque los nuevos apóstoles andan declarando, decretando, se dejan la plata, se van. Los nuevos profetas hacen lo mismo. Y un evangelista llega a la iglesia, predica, se tiene que tirar fuerte la palabra, la da, pero se va. Pero el pastor es aquel que debe estar ahí, debe orar por las ovejas, debe llorar con las ovejas. Y muchas veces el pastor, cuando llora, no están las ovejas ahí. Y muchas veces le dan la espalda. Yo quiero decirle a los que me escuchan, tu predicador preferido, tu predicador favorito, debe ser tu pastor, ahí donde tú te alimentas y recibes, no ese famoso que es en la televisión, que no sabe ni dónde está ubicado muchas veces. Tu predicador favorito, recuerda, es tu pastor, hónralo, porque ese hombre que te pastorea, llora y ora por ti, y muchas veces no lo saben valorar. Muy importante el aporte de nuestro hermano como experiencia como pastor. Es muy duro. Hoy en día entendemos que es un ministerio devaluado y denigrado por el diablo y por los hombres, pero dignificado por Dios y el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, así nos despedimos. Esperamos haberle inquietado para que siga estudiando cada tema que exponemos. Dios les bendiga.